El México de los años 50 crecía como un monstruo. Su corazón brillaba con los letreros de neón de los coches americanos, los rascacielos y los lujosos vestidos de las mujeres que frecuentaban los cabarets del centro. Pero eso era allá en el México de postal, en las periferias más extremas, en un barrio donde el asfalto sucio terminaba y daban comienzo los interminables y polvorientos baldíos. El tiempo parecía haberse detenido. Allí reinaban la miseria, los vientos secos y calientes, y el olor a descomposición. La gente se hacinaba en chozas de adobe y fierro oxidado. Justo ahí, en el descampado donde los gritos nocturnos no extrañaban a nadie, se levantaba una desvencijada casa de adobe bajo un viejo árbol de jacaranda. Sus ventanas siempre estaban cubiertas con harapos mugrientos. En esa casa vivían dos personas, doña Elena, una mujer de 55 años, y su hijo Mateo, de 20. Para las pocas vecinas, Elena era una viuda común, envejecida antes de tiempo. Siempre vestía un rebozo negro y descolorido, caminaba con la cabeza baja y casi nunca hablaba con nadie que no fuera un cliente. Cada mañana salía al mercado del barrio pobre cargando una gran olla de barro. Elena vendía tamales, una masa tradicional de maíz con relleno de carne, envuelta en hojas secas. Sus tamales eran famosos en toda la zona. Siempre estaban jugosos con un sabor rico saciante y una gran cantidad de especias picantes. Hasta los obreros más pobres daban sus últimos pesos para comprarle a doña Elena un trozo de carne caliente. Mateo, su hijo, siempre caminaba a su lado. Era un joven alto, sombrío, de un rostro pálido que no encajaba con el lugar y unos ojos vacíos, de vidrio. En el mercado movía en silencio los pesados canastos, nunca le sonreía a nadie y se mantenía a la espalda de su madre, como si fuera su sombra. Los vecinos murmuraban que al muchacho le faltaba un tornillo, pero respetaban a Elena por su paciencia maternal. Nadie, ninguna alma viva en ese maldito barrio sospechaba que al tragarse los tamales calientes de doña Elena, se volvían parte de un ritual espantoso e inhumano. Madre e hijo no eran simples socios de la pobreza. Los unía un oficio criminal y de locura. Esa casa no era un hogar. Era un rastro privado. Y la carne en las ollas de Elena, alguna vez tuvo nombre, sueños y familia. Eran caníbales. La caza siempre la iniciaba Elena. Su edad, su rostro arrugado y su aspecto de abuela indefensa y bondadosa eran la mejor máscara. Nunca buscaba víctimas cerca de casa. Para eso viajaba hacia las estaciones de tren o los grandes mercados del centro, donde cada día bajaban de los autobuses cientos de jovencitas que venían de las provincias pobres a buscar un futuro mejor en la capital. Esas chicas eran los blancos ideales. Solas, asustadas por la gran ciudad, sin parientes, sin conexiones. Sirvientas que habían perdido su empleo o provincianas ingenuas a las que les habían robado sus últimos centavos en la estación. Elena pasaba horas vigilándolas entre la multitud. Cuando notaba a una de esas chicas llorando en una banca o mirando desorientada a su alrededor, se acercaba. Su voz sonaba como el susurro maternal más cálido y dulce. «Oh, mi pobre niña». Elena tocaba ligeramente el hombro tembloroso de la joven con su mano seca y tibia. «¿Estás solita? No llores, mi hija. El mundo es muy cruel con las jovencitas. Ven conmigo. Mi casita está muy cerca. Te daré un té caliente de hierbas, agua limpia y algo de comer. Mi hijo Mateo trabaja en los ferrocarriles, él conoce a personas que justamente necesitan una sirvienta buena y honrada para una casa rica. Vamos, Ide». Las chicas miraban sus arrugas, el crucifijo religioso que colgaba de su cuello y veían en ella la salvación. Se secaban las lágrimas obedientemente, tomaban sus modestas maletas y seguían a la anciana. Elena las guiaba a través de la ciudad. Mientras más caminaban, más oscuras se volvían las calles. Los claxones de los coches se apagaban. Los neons desaparecían. Comenzaba el polvo. Comenzaban los baldíos. A veces las víctimas se ponían nerviosas, mirando las sombrías chozas de la periferia, pero Elena las sujetaba con firmeza,
casi con fuerza de hierro, del codo, mientras seguía murmurando con dulzura sobre la cena caliente y el buen trabajo. Cuando la pesada puerta de madera de la casa de adobe se cerraba detrás de ellas y Mateo pasaba el grueso cerrojo de hierro, la trampa se cerraba para siempre. Por dentro, la casa olía raro. Era un concentrado denso y pesado de comino, chile seco, tierra húmeda y un resusto dulzón, empalagoso, que a las personas ajenas les provocaba náuseas y mareos de inmediato. Sentaban a la chica a la mesa en una habitación en penumbra donde solo alumbraba una lámpara de queroseno. Elena se movía con una sonrisa junto a la estufa, sirviendo un brebaje en una taza de barro. Pero en ese brebaje no había hierbas medicinales. Había un concentrado de jugo de toloache, una planta que paralizaba la voluntad y adormecía los sentidos. Tras unos sorbos, la joven sentía que sus brazos se volvían de plomo y su hablar se hacía incoherente. Intentaba levantarse, pero su cuerpo ya no le obedecía. Justo en ese momento, de la penumbra de un rincón salía Mateo. El joven se movía sin hacer el menor ruido. No había dudas en sus manos. Para él esto no era un crimen en el sentido humano, era un trabajo, una rutina que su madre le había enseñado. Mateo atacaba por la espalda. Un movimiento brusco de una soga gruesa alrededor del cuello delgado, o un golpe rápido y certero con un pesado mazo de hierro en la nuca. Un breve gemido. El golpe del cuerpo contra el suelo de tierra. Y de nuevo un silencio absoluto y denso bajo el crujido seco del viento tras la ventana. Después de esto comenzaba la parte más espantosa de su oficio. Madre e hijo bajaban el cuerpo al sótano. Era una habitación profunda, cavada en la arcilla seca debajo de la casa. Allí no había nada más que una gran mesa de roble, ganchos para carne y unos cuchillos afilados como navajas que Mateo amolaba minuciosamente cada noche contra una piedra. Trabajaban los dos. Elena, como cocinera experimentada, dirigía el proceso. Le enseñaba a su hijo cómo cortar la carne correctamente, qué partes servían para un guiso largo con especias y cuáles debían molerse de inmediato para el picadillo de los tamales. Lo hacían sin ningún miedo, sin repulsión. La madre miraba a su hijo ensangrentado con orgullo maternal, le acariciaba los cabellos sucios de sangre y le susurraba: «Eres mi buen muchacho, el sustento de nuestra casa». Los trozos más selectos y tiernos se los guardaban para ellos. Los cocinaban ahí mismo, en una gran cazuela en la cocina. Cenaban juntos, sentados uno frente al otro bajo el único rayo de la lámpara. Comían la carne humana despacio, saboreando cada bocado, pasándola con tequila barato o pulque. Era su fiesta. Su comunión. El mundo de la periferia los había rechazado, los había condenado al hambre, y ellos le respondieron a ese mundo empezando a comérselo. Toda la ropa, los zapatos, las joyas baratas y los documentos de las mujeres asesinadas no se tiraban. Elena era sumamente tacaña y práctica. Le quitaba a las víctimas todo, hasta la última horquilla para el cabello. Anillos de boda baratos y rayados, cadenas delgadas de plata con imágenes de la Virgen de Guadalupe, vestidos sencillos de flores y todo se clasificaba. Mateo levantaba las pesadas tablas del piso en la esquina de la habitación. Allí, en una fosa profunda y seca, descansaban pilas ordenadas de ropa. Decenas de vestidos. Decenas de pares de zapatos viejos y gastados. Cada pila era la hija de alguien que había venido a ganarse la vida a la Ciudad de México, pero que terminó su camino en la olla de doña Elena. El dinero que encontraban en los bolsos de las víctimas era una miseria, unos pocos pesos, a veces monedas sueltas. Pero en 2 años de este horror, se había juntado una suma considerable bajo el piso. Elena soñaba que cuando hubiera suficiente dinero, ella y Mateo dejarían ese infierno de polvo, comprarían un rancho grande en el norte del país y se volverían terratenientes ricos y respetables. Ella creía que la carne de esas desdichadas chicas era simplemente el combustible para su éxito futuro. Al día siguiente de un nuevo asesinato, Elena volvía a estar en el mercado. Le sonreía a las vecinas pobres,
Se persignaba cuando pasaba el sacerdote y gritaba con dulzura: «Tamales calientes. Llévese los mejores tamales de doña Elena. Carne fresca, calientita». Y la gente comía. La elogiaban porque la carne era muy suave, distinta a la dura res de los carniceros locales. Las madres les compraban estos tamales a sus hijos. Los policías de la delegación local pasaban con Elena a comer gratis a cambio de protección. Todo el barrio, sin saberlo, se volvió antropófago. Su línea de producción de sangre funcionó sin fallas durante casi 24 meses. Más de 20 chicas desaparecieron entre las paredes de la casa de adobe. La policía de la Ciudad de México de mediados de siglo era corrupta y perezosa. La desaparición de provincianas pobres en las periferias no le importaba a nadie. Las carpetas se archivaban sin siquiera iniciar una investigación. Se escapó con el novio, se fue a otra ciudad, eso era lo que escuchaban los desdichados padres que intentaban buscar a sus hijas. Pero en noviembre de 1956, Elena cometió un error. La enfermiza sensación de impunidad nubló su mente de depredadora. En la estación de trenes conoció a Lucía. Lucía no era una indigente desamparada. Era una sirvienta, pero trabajaba en una casa muy rica e influyente de un arquitecto en la zona residencial de Lomas de Chapultepec. La joven simplemente había ido el fin de semana a visitar a su madre enferma al pueblo y ahora estaba de regreso. Vestía un vestido bueno y limpio que le había regalado su patrona, y traía consigo una carta de recomendación de un hombre muy conocido en la ciudad. Elena, por costumbre, se le acercó montando su teatro de la anciana enferma del corazón. Lucía, siendo una buena muchacha, accedió a acompañar a la anciana al autobús, y luego Elena la atrajo a su choza prometiéndole regalarle unas hierbas medicinales raras para su madre enferma. Lucía entró en la casa bajo la jacaranda. Mateo hizo su trabajo. Pero esta vez todo salió mal. Cuando Lucía no se presentó a trabajar el lunes, su patrón, un arquitecto influyente que amaba el orden y apreciaba a la joven por su honestidad, no creyó que simplemente se hubiera escapado. Fue directo con el jefe de la policía de la ciudad, con quien jugaba a las cartas los fines de semana. El engranaje de la investigación, que nunca se habría movido por una campesina pobre, esta vez giró con toda su fuerza. Los detectives empezaron a revisar la estación. Uno de los limpiabotas al que Lucía le había dado unos centavos recordó haber visto a una chica limpia caminar del brazo de una anciana con un rebozo negro. El niño conocía a esa mujer, él mismo le había comprado tamales en el mercado más de una vez. Sucedió un jueves al amanecer. El sol aún no salía sobre la Ciudad de México y los alrededores estaban inundados por una niebla fría y grisácea. La casa bajo la jacaranda dormía. Mateo y Elena justamente habían terminado de procesar una nueva porción de carne y descansaban en la única habitación. De pronto, un estruendo metálico y salvaje rompió el silencio. La frágil puerta de madera voló en pedazos bajo los golpes de las botas policiales. 4 detectives irrumpieron en el cuarto con gritos y revólveres en mano. Mateo saltó de la cama, su rostro desfigurado por la furia animal, tomó de la mesa el pesado cuchillo de carnicero y se lanzó contra el oficial más cercano. Pero los sonidos de 2 disparos cortaron el grito del joven. Las balas le dieron en la rodilla y en el hombro. Mateo cayó al suelo sangrando a borbotones y respirando con pesadez, como un lobo herido. Elena ni siquiera se movió. Se quedó sentada en la esquina del cuarto, envuelta en su rebozo negro. Sus ojos miraban a los policías con absoluta calma, luciendo una ligera sonrisa de desprecio. Uno de los detectives, un sargento joven, caminó hacia el fondo de la casa. Apartó la cortina que conducía al sótano y bajó, alumbrándose con una linterna. Lo que vio allí cambió su vida para siempre. Un minuto después el sargento salió disparado hacia la cocina, vomitó ahí mismo en el piso y su rostro quedó blanco como las calorías. Solo pudo articular con un hilo de voz: «Capitán, allá abajo en los ganchos hay muchachas». El juicio fue rápido y a puerta cerrada.
Las autoridades intentaban enterrar esta historia lo antes posible para no avergonzar a la capital ante los turistas extranjeros. Elena y Mateo se sentaron juntos en el banquillo de los acusados. El muchacho estaba pálido con el brazo vendado, mirando al suelo todo el tiempo. Pero Elena mantenía la cabeza en alto. No mostró ni una gota de arrepentimiento. Cuando el fiscal leía la lista de los objetos encontrados y describía los horrores del sótano, ella solo sonreía con frialdad. Cuando le dieron la última palabra, se levantó, se acomodó su rebozo negro y miró a los ojos del juez. Su voz fue firme y fuerte, resonó en la sala del tribunal como una maldición. ¿Ustedes nos llaman monstruos?, preguntó en voz baja. ¿Ustedes, que viven en casas de oro en el centro? Este mundo se habría tragado a estas chicas y habría escupido sus huesos. Habrían muerto de hambre en el fango de sus calles o se habrían vuelto putas en los tugurios. Mi hijo y yo les dimos un propósito. Nos ayudaron a sobrevivir. Nosotros simplemente tomábamos lo que a este mundo, de todos modos, ya no le servía. Mateo fue condenado a la pena máxima de la época, 40 años en la temible prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. No vivió allí ni 5 años. Los otros presos, al enterarse de sus crímenes, lo lincharon durante uno de los turnos de patio. Lo encontraron en el suelo con decenas de heridas de arma blanca. Sus ojos se quedaron abiertos, vacíos y de vidrio. Elena, dada su edad, fue enviada al manicomio cerrado para mujeres de La Castañeda. Pasó el resto de sus días en completo aislamiento. Las enfermeras contaban que la vieja doña Elena nunca hablaba con nadie. Solo se quedaba sentada en el suelo de su celda individual, rascando la pared con las uñas y haciendo el ademán de envolver en hojas secas de maíz un picadillo imaginario y sangriento, mientras tarareaba por lo bajo una tonada del mercado sobre tamales calientes y jugosos. Y la desvencijada casa de adobe en el extremo de la periferia de México fue quemada hasta los cimientos por la policía. Cubrieron la tierra de alrededor con cal para quemar el recuerdo mismo de lo que allí pasaba. El viejo árbol de jacaranda se secó ese mismo año. Pero durante muchas décadas más, los habitantes de esa zona le daban la vuelta al baldío por un camino lejano. Creían que cuando por las noches se levanta el viento seco y caliente y arrastra el polvo por los terrenos, todavía se puede percibir en el aire un leve y empalagoso olor a comino, a chile y a muerte.